Bueno, este libro nace en la pandemia, en ese momento así como medio de interrupción de toda la vida cotidiana. Yo me acuerdo de un proyecto que tenía que partía sobre una historia de mi papá y de unos afiches que él hacía para publicitar una escuela pública para adultos y oficios. Y él hacía unos afiches y iba a pegar por el barrio, ¿no? Eran unos afiches que eran de partidos políticos y él los escribía del otro lado, ¿no? Del lado blanco escribía la promoción de la escuela y los iba a pegar por el barrio a la noche con engrudo y con sus dos hijos, yo y mi hermano atrás en el auto. Y esa imagen para mí de su letra manuscrita en esos afiches era como una especie de primera escena de escritura, ¿no? De ver a alguien escribiendo por primera vez. Y ahí, digamos, retomo esa historia y la empiezo a escribir y empiezan a aparecer alrededor de eso una cantidad de escenas vinculadas y eso empieza como a germinar y así se fue escribiendo una primera versión de esta historia. Sí, tiene algo de memoir familiar, como también una especie de biografía de mi padre, pero en el contexto de una historia familiar en los años 80, en los años 90, la primera parte, y tiene que ver con eso, como ir a, digamos, en mí el deseo de conocer algunos momentos de la vida de mi padre que no había vivido porque yo nací después y ir a buscar ese origen, ¿no? de su vinculación con la militancia peronista y también su origen como docente de historia que también era una forma de militancia en el caso de él. Y eran como gérmenes que yo desconocía y que tenían mucho vínculo con mi vida y con mi vocación y con mi deseo de escribir. Entonces, hay algo de ir a buscar la identidad de él, ¿no? Como una identidad muy, muy singular, identidad peronista, digamos, de un hombre pampeano, profesor de historia, y a través de su propia identidad ir descubriendo la mía, ¿no? Hay algo de este tipo de textos, ¿no? de memoirs en las que hay una especie de búsqueda, ¿no? de itinerario, de persecución de una idea, y en este caso tenía que ver un poco con las identidades, la identidad suya, la identidad mía. Es difícil hablar de la mía, pero sí puedo hablar de la suya y de cómo había dos escenas, ¿no? La de mi papá haciendo esos carteles a mano alzada, en letra manuscrita, con una letra que aprendió como maestro que se formó en el Mariano Acosta, ¿no? Como otro país, de algún modo, otra época, otra importancia para la educación. Y al mismo tiempo mi madre, profesora de dactilografía, ¿no? Que también es una escena de escritura. Entonces me interesaba, digamos, hablando esto de la identidad, en esas dos escenas, la dactilografía y esas frases que se enseñan para aprender a escribir a máquina, que son tipo, la daga estaba cargada, las faldas aladas, y la letra de mi padre en los carteles, dos escenas de escritura como un origen material de mi deseo o del despertar de las ganas de escribir, ¿no? Como un origen. Es un libro sobre la herencia, sobre lo que se hereda, a veces lo que se hereda, las cosas que quedan guardadas en las casas, en los placares, en los altillos, y de pronto aparecen objetos como por ejemplo que aparece en el libro El Geloso, que era ese magnetófono donde mi padre escuchaba las cintas que mandaba Perón desde España con sus compañeros, y de pronto aparecen, ¿no? Y lo que queda dentro de una casa como metáfora también de lo que se conserva, lo que sigue teniendo significado en el mundo de los vivos. En mi casa mi madre guarda todo, es un poco síndrome de Diógenes, eso se llama, esas personas que no tiran nada. Entonces hay una especie de museo de mi familia en su propia casa y creo que el libro este es muy heredero de ese otro museo, ¿no? Me interesa, creo, cómo algunos grandes relatos o los hechos políticos de un país toman relevancia y toman un significado particular en las vidas privadas, ¿no? Como que está el gran relato y después está el pequeño relato y después está el micro relato o el relato así minúsculo en una vida particular, ¿no? Los hechos como, no sé, la llegada de Perón en el 72, obviamente es algo que uno ha leído o ha visto documentales, etcétera, pero el relato de mi papá sobre ese hecho estaba cargado digamos, de literatura de algún modo, ¿no? Como que había algo muy particular en cómo eso había imprimido, no sé si esa es la palabra, pero había generado como
un efecto en su vida, ¿no? Un efecto muy fuerte, cómo la historia va teniendo efectos sobre las vidas particulares y esos efectos se convierten en relatos que pueden ser literarios, ¿no? Yo siempre digo a mi papá, cuando me dicen, bueno, escribiste un libro sobre tu padre, ¿por qué? ¿Qué pasó con tu padre? No, mi padre, como dice Celine, un muchacho como todos, una importancia singular, sin significado colectivo, ¿no? Es una persona particular en la que van reflejándose los hechos de la historia y me interesaba como reflexionar sobre eso o escribir sobre eso. ¿Cómo se relaciona la literatura con la verdad? Más en este tipo de libros que intentan, digamos, registrar algo real, como esto de la no ficción o la memoir, es muy complejo. Yo tengo muchas dudas. De hecho, me di cuenta que algo que escribí en el libro, una historia que yo creo que me pasó a mí, hace poco hablando con mi hermano, me di cuenta que le pasó a él, ¿no? Entonces fue como, entonces mis recuerdos pueden llegar a ser ficticios, o sea, pueden ser construidos, pueden haber pasado también por el filtro de la ficción. Creo que la memoria es muy tramposa y que estos libros que trabajan sobre la memoria, quizás en lo que pueden ser verdaderos es en registrar esa textura, ¿no?, de la memoria. La textura incierta, como un colador un poco que deja pasar algunas cosas y otras deja, que elige, que monta, que edita, que es performática. Creo que este libro, si es como una especie de libro de recuerdos, ¿no? Como existen los libros de sueños, este sería como un libro de recuerdos más que una no ficción o un libro que intenta dar cuenta de algo que realmente haya sucedido.